Mira. Tenía la pistola. Estoy buscando la nota, pero no está. No quise decir así, pero sí. A ver la ropa. Intentó. No funcionó. Examinar las heridas. Le chuparon toda la sangre. Examinar el bote. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Tengo que ir para acá, pero dame un segundo. ¿Y la nota qué decía? Porque la nota me sirve para entender un poco qué pasó. Acá, órdenes de Pliwen. 30 de octubre de G. Macudum. Para patrullas de muelle. Asunto. Varias muertes en la zona de muelle. Creemos que una alimaña maligna es responsable. Localicen a la bestia, desháganse de ella y rápido. Advertencia. Según informes recientes, este vampiro es muy violento. Acérquense a él con mucho cuidado. Sé que nos faltan nombres en esta parte de la ciudad, pero no envíen principiantes para investigar este caso. Si estoy en lo cierto, hay una bestia enloquecida que asesina todas las noches. Como siempre, primero busquen en los lugares abandonados, como casas viejas, sótanos, cloacas o depósitos. Destruyen a la alimaña, hermanos. Bueno. These men, they're a company of professional vampire hunters. Cazadores de vampiros, digamos. Uno Shadow Hunter versión pirata, ¿no? Hay más allá de fondo. Y tengo que ir para allá sí o sí. Tarjeta de enemigo. Presiona para detectar a los enemigos a tu alrededor y muestra sus tarjetas de enemigo. ¿Y ahora? Ah, no, me obliga a tocar el coso. Resistencia. Algunos enemigos son más resistentes a determinados tipos de daño. Hay 4 tipos de resistencia. Lucha cuerpo a cuerpo, de largo alcance, poder de sangre y sombras. Naranja indica una resistencia media y rojo indica una resistencia alta. O sea que este tipo resiste todo menos magia. Y calculo que ataques sigilosos, pero no tengo ataques sigilosos, así que... Con este yo tendría que aplicar esto. Ahí va. Armas de largo alcance. Puse ahí para usar tus armas de largo alcance para infligir daño estándar, así como daño por aturdimiento. Ten cuidado, ya que tus municiones son ilimitadas. No tengo munición. ¿Es por acá? Sí. ¿Quiero ir por ahí? Todavía no. Quiero ver qué hay por acá. This is not the place for you, sir. ¿Escucharon? Como yo quiero experiencia, quiero farmear un poquito, voy a matarme a esos enemigos de ahí. Porque farmeo es farmeo, vieja. Hay un cofre ahí, ¿qué onda? ¡Una escopeta! ¡Escopeta! ¡Escopeta doble cañón! ¡Oh! ¡Wow! ¡Dale, vieja! ¡Oh! ¡Y tengo munición! ¡Tengo munición!
Ahí va, era lo que quería. Sangre. ¿Hay un tipo con ametralla, puede ser? Ahí va, ¿no? ¿Me da experiencia? No, no me está dando experiencia. O sí, 15. No sé si me renta combatir, ¿eh? No sé si a mí me renta combatir, ¿eh? Porque me está dando poca experiencia. It's locked, all right. Mirá, ahí está metido. ¿O está ahí? Que no creo. Y esto es un punto de guardado, digamos. Objetos, ítems. ¿Qué es esto? Confeccionar. Confeccionar, digo. A ver. No me deja confeccionar mucho, a ver. Tienes componentes suficientes para mejorar alguna de tus armas. Sí, lo que pasa es que yo no quiero mejorar porque si me dan mejores cosas... Voy a aguantar un poco. ¿Qué hay fondo? ¿Qué es esto? No, prefiero aguantar un poco. Ah, mira, hay cosas ahí en la banca. Después las luteo. 480 experiencia. ¿Qué mejoramos, gente? Voy a mejorar la energía yo. No, la salud, la salud. Ah, el tema es que si mejoro la salud... No, vamos a mejorar la energía. La noche siguiente. 3 noches para cazar a un vampiro, Karate esa. Karate esa, hermano. Tres noches pasadas, vampiro, ¿cómo se las retomó ya? Ah, ok. Ahí va. Fresh blood. Sangre fresca, todo el edificio huele a sangre, el aroma es tan intenso que... Strong it makes me dizzy. Está acá. Guaraña usada. No, pero me abrís por favor. Ahí está, mucha relación. Guaraña usada, ¿eh? Más daño. Menos mal que no mejoré machete, This place reeks of bloodshed. Este fue. This creature is bedeviled. I must put it down. No, pero deja de chuparme la sangre, hijo de frita. Pero para un poco con la chupada de sangre. Ah, ¿no me deja esquivar? ¿O sí? Ay, no me dejó curarme. ¿Estará bien este chabón? William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. Es un cura. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my No lo flock. They maté. stray without me. Gracias a Dios. Amigo.
Remember, Ah, certain pensé que era spells are hombre. every bit as resistant as we are. Pensé que era hombre, iba a decir gracias, What do you mean amigo. by No, gracias, scout? amiga. You truly are a newborn. Pero, amigo, I should ¿pudiste have esforzarte un poco realized. más? ¿Hacerme You rasgos are más the woman from the femeninos? bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ah, es un vampiro también. Ok. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. You'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with a Pobre good chabón, doctor, me veré Swansea. He's confuso. Bueno, resourceful. chabón, I'm pobre sure he'll chica. take Ay, good care Dios. of you. You'd best La come as confundí, well. mala mía. The sun is soon to rise and you'll need a place to Pésimo, rest. pésimo de mi parte. I just need a moment. Me siento If I can culpable. learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Segundo. Volví de vuelta. Confundí a un vampiro mujer con un vampiro hombre, pinche. Igual si le vieras el diseño también dirías que es hombre. Cúrate. ¿Y para dónde tengo que ir yo? Claro. Recolecta una muestra de sangre del cadáver. ¿Dónde está el cadáver acá? This poor creature can't be my maker. Could it Abuela be some Ebote. subspecies of ¿Y vampire? puede ser? No puede ser. I must find a place to analyze the blood. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? ¿Cómo se cae la Don't blame me for a aplicación fool. de You Trovo used en el me to teléfono, locate that skull. You must know Se who cae she un is. poco. I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. De una comida nueva. ¿Qué comida, pinche? Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital Bueno, en is el the stream, last chicas, ¿cómo lo están bastion viendo, between the chicos, rest of también? London ¿Cómo and se the ve? ¿Se ve epidemic. bien o se cayó? ¿Anda The todo flu joya? has decimated the East End and the war Lo que still sí, anda rages. mucho mejor Welcome to que the Twitch front de stream. lines of a No, se cae plague. mucho menos. This is where you work, Dr. Swansea? I am Se the cae mucho administrator menos. of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon Son of como unos some nuggets caliber llenos de and verdura renown, if por I'm dentro. not mistaken. You are Nuggets. correct, sir. I Ni knew idea, it. pinche. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Bueno, Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist dermatólogo, returns que to London regresa a al hombre vampire. como vampiro. That word again.
from a so-called O sea, man somos of un science. médico I reconocido, understand. digamos. Traditionally, Un the role of hematólogo. science is to refute myth. When Reconocido. myth walks among us, Karate the esa. Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to Con their médico study. conocido a vampiro. So much for you to learn. Let's go. And for that, you are right. Well, then let me be Muchas blunt. gracias por ese on Join fire. my Y ese staff stay at Pembroke safe. Hospital. As a physician, Te agradece un I montonazo, suspect chicos. you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? ¿Qué dices? It seems I have little choice, but yours is a Otra no generous te quiere, offer, amigo. so Tenés que I trabajar con thank you. equipo. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Nos queda trabajar con este chabón. Pembroke Hospital. O Hospital. Un poco turbio como se ve, ¿no? Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so Por experienced fin me in cambié de blood ropa. transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Está fachero el protagonista, ¿eh? Está fachero con esa chaqueta, ¿eh? Lo poco que se vio. Pará. We haven't. It's only thanks to Está- Nurse está Crane and guapo. the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, Welcome immediately. aboard, Jonathan. We'll catch up Jonathan. after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Llévame a un hospital. Analiza la sangre de Bishop en el hospital. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Estado de distrito saludable. You can do better than that. Nah. It's my turn. La sangre. Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Lo mataré. Sea más gentío. Lo dejaré desangrarse. Calidad de la sangre. Si lo mato me da 500 de experiencia. ¿Qué hacemos, people? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que se desangre? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? Well, 'cause I can't
Yo estoy entre que dejar que se le sangre, El tipo se metió en esta que se cague. Venga, vamos a Insulting a continuar. good Samaritan. Not exactly the way to get Insultar a un rescue. buen samaritano no exactamente. All right. Sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. La caída de sangre, bueno, ya sabemos. Es la cantidad de experiencia que me van a otorgar si lo mato. Para saber la sangre de tu presa, primero debes mesmerizarla para que se aleje de la vista de los demás. Tu nivel de mesmerización debe ser igual o mayor a la resistencia ciudadana. Ok. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Drenación de sangre. Presiona A para apropiarte de Clay Cox o B para liberarlo. Al apropiarte de Clay obtendrás un impulso enorme de experiencia, pero debes tener cuidado ya que habla consecuencias. Conoce más pistas acerca de los ciudadanos y recopila sus pistas. Y yo quiero el final bueno. Vamos a liberar. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Liberación piadosa. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Whoa, I feel giddy. Listo, no, basta. Quiero el final bueno de este juego, porque este juego tiene finales, así que... No matemos. No me aclaro hospital, por acá. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Dorothy Crane, tengo algunas preguntas. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Ah. Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Él me conoce más que yo a él. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. Es You'll un get to fan, know him digamos. soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Prácticamente es su fan. Apologies, Es I've un only fan. just met him the once. Tará. This is sudden. Listo. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Oh, me puse en el modo serie, ¿viste? Cuando te tirás ahí y te pones a ver la serie. Bueno, me puse en el modo serie. ¿Dónde está mi If you could habitación? point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after Está bueno, the es como ver una stairs. It's the serie, last vacant office at the tranqui. end of the corridor.
And Mr. Hampton, the patient we Y me encanta brought el in. sistema de combate. No lo voy a negar. El sistema de combate es lo que más me I gusta. gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Bueno. Adiós. Thank you, Nurse Crane. Goodbye, enfermera Crane. Goodbye. ¿Qué es esto? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Igual este juego I'm capaz new lo acompaño con algo, chicos. ¿Les molesta que juegue dos campañas a la vez? Tipo, mañana jugamos otra cosa, así no nos saturamos de tantos diálogos. Me busco el último juego de acción y jugamos un poco de acción con I'm not sure I understand what you're talking about. Si quieren, si no jugamos solamente esto, se termina. A mí no me aburre. Sí, pero entiendo que hay gente que le puede I learned to saturar shoot tanto during the diálogo. war and have carried one ever since. Me explico, más que el juego está en inglés y hay gente que está haciendo otras cosas, me deja de fondo. Y es entendible. Priorizar, subir en Londres. Are you really smuggling weapons through the hospital? Me confundí. ¿Qué cosa? ¿Por qué te confundiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? But ¿Qué you're not entendiste? defending yourself. You're Celtic, selling ¿qué guns to entendiste, vieja? civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect Quise their decir que no me molesta que juegues dos campañas a la vez. Ah, bueno. Bueno, How is the listo. ¿Y los situation demás qué around opinan? You want to hear the situation is all right? It's Me busco fucking otro juego awful. para jugar You y lack hacemos un everything. día uno y un And día it's otro. getting worse every day. Pero convulsioné, tranqui, todo el mundo convulsiona. Llegó. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Este juego sí es para jugar combate, Este juego sí es para jugar combate, recomendadísimo. Sí, buena la idea. Porque entiendo que este juego tiene un tema, satura mucho con la cantidad de diálogos que tiene. Suena como que se hubiera pasado momentos difíciles. Mañana busco un juego y jugamos un día uno y un día otro. Un día uno y un día otro. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped from the hospital's garden, but I lost my wallet when I was Estaba running. planeando jugar You Horizon left Zero an Dawn, pero el infected Horizon es patient muy outside largo the de hospital. juego y bueno. That's incredibly dangerous. Sería bueno Go there jugar algo un yourself poco if más you want, corto. but be careful, Así Doctor. acompañamos a esto. I'd rather not bring your dead body back. ¿Cómo está la situación Since sanitaria? you're on the front line, Nueva how is the investigación. sanitary Y situation vamos in this hablando con el It's chabón, a vamos descubriendo complete nuevas cosas. disaster. It's even getting dangerous to enter Eso some está muy streets or bien. buildings. Even the locals attack you. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. ¿Qué me vende? Vende una escopeta, me vende... No, no me interesa. Nada de lo que tenga mi hermano. Sinceramente, no me interesa. No sé de qué hablan, pero sí, confirmo. No, estaba preguntando si quieren que juegue algún... O sea, dos juegos a la vez. Hoy jugamos Vampyr, mañana jugamos otra cosa. Después volvemos al Vampyr y seguimos con la otra campaña. Dr. Swansea is Para right. no saturarnos tanto con el Vampyr, que es un juego con muchos diálogos. No es un mal juego, pero es pesado, se hace pesado. Y entiendo que haya mucha gente que este tipo de juegos se sature. Es común. Entonces peso. Es normal. ¿Qué es esto? Pará. Medianoche en el jardín de bien y mal. Ingresa al jardín trasero. Ah, clasheó. Ok. Clasheó el juego. Es porque dije que saturás, hijo de fruta. Te enojaste conmigo. ¿Te enojaste conmigo? ¿En serio? Se le enojó conmigo el juego. Lo único que dije que saturaba. No, loco. ¿Cómo que el juego se enojó conmigo? Pero no te me pongas así, loco. Yo encima que te juego, te pongo todo mi amor, mi paciencia. Te digo que sos un buen juego, tenés buenos sistemas de combate y tal. Y te me enojas, clasheás. Hijo de puta. Decí que se guardó. Si se guardó, no se guardó el game, puteo, Sean responsables con sus acciones. Por favor, sí.
Calculo que se guardó el game. Esperemos. Decí que carga rápido este juego. Crasheó porque no sé qué cosa se rompió. Hospital Medianoche. Bien, lo último que hicimos fue hablar con el comerciante. Me gustaría ir a los jardines. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Bla, bla, bla. A ver. Ah, es lo mismo. Te pregunto las mismas cosas. Good evening, Milton. Good evening, No, Doctor. no. Still trying to save lives? Sácame. Goodbye, Milton. Muchas gracias, Pinchy, por ese on fire. Dr. Ya veo Swansea is que right. va a crashear un par de veces. ¿Tiene guardado automático esto? Place seems perfect to conduct my research. ¿Sientes? Notas. Queridos hermanos, ahora debo pedir su atención para explicar algo muy importante. El uso de ajo como protección contra los vampiros. Vamos a ser muy claros en esto. El ajo nunca los protegerá contra estas criaturas. Más allá de cuán fresco, fuerte o oloroso sea, el ajo es totalmente inútil como defensa. No me canso de repetir lo de la niña que ha sido la novela de Bram Stoker. Por supuesto que los pueblos de países eslavos colocan dientes de ajo en los ataúdes. Claro que los habitantes de la isla Santorini juegan ajo en las ventanas. Habría tanto para escribir sobre este lugar y algún día, pronto, espero volver allí para explorar más su tradición en asuntos relacionados con el ocultismo. Pero el sentido no es proteger a los vivos del demonio, es decirles a los muertos que son conscientes de su maldad. Es un símbolo, nada más y nada menos. Entonces, por favor, desde luego, usen ajo, exhiban ajo, jueguen ajo y díganles a las sombras que no les tienen miedo. Pero si buscan una protección sobrenatural, deberán explorar con mucha más profundidad en los secretos olvidados de la tradición ocultista. Esta es la verdad. Compañeros y hermanos, el ajo no ahuyenta a los vampiros, pero las plantas frescas sí les hacen daño. Es como si su cuerpo pudiera soportar la presencia de elementos botánicos. He visto a un vulpe coderizado huir cuando recibió el azote de una rosa. Y una simple rosa he presenciado como un violento ego caía y pedía piedad a ser golpeado con una estaca de madera. No sé por qué son tan efectivas y daría mi brazo izquierdo por averiguar la respuesta de ese misterio. Pero hay algo cierto, los vampiros son muy sensibles a las hierbas, las plantas y las maderas frescas. Les trato de cómo y por qué enfrentan a las sombras. Por Usher Tartry, primero de Saint Paul. Diálogos. Me parece que hay algo en el video que está rompiendo el juego. Opciones avanzadas. ¿Qué es lo que está rompiendo? ¿Y si te bajo esto? Hay algo que rompe el juego. I cannot enter. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Buenas noches, señor Dr. Reed, Hampton. is it? Oh, sorry. Está llena I de must abetas, apologize ¿te for my imaginas? behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Y me pongo a jugar Fear Horizon. and Tengo el exhaustion Horizon made me instalado, say así que awful zafé. things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Me encanta mi ciudad. Me corre el Beyond juego de exhaustion, PSP a actually. 60 FPS. William drank so much of my blood in his madness. Teléfono gamer. I feel empty. ¿No? You're in good hands No. here. Dr. Swansea va. is well versed in Bueno. blood transfusion, and I'm sure he'll take the best Igual a mí care me of pasa you. esto que me Thank you, crashé el sir. juego. I Te believe juro, all lo I need is puteé nomás un rest. poco y se me Then I can crashó. go back to the people who Teléfono need me. gamer. ¿Cómo se gana la vida? What do you do for a Y living, mira, Mr. amigo, Hampton? creo que ya es obvio, ¿no? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? ¿Por qué no lo usó? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ahí va. ¿Es usted cura? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word.
How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to Claro. blood. I don't know why. Entre que se está convirtiendo en Just like a vampiro y patient no I met dejaba la here, bebida, This Miss Hawcroft. no se pudo controlar, digamos que no era consciente. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends. Bueno, los héroes son medio tontos. William Bishop was a conflicted soul, La cosa como searching son. for light. Por eso se dice. Do you Look know at Tom Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption ¿estás and en tu despair modo would have feto? wiped out the East End long Pregunta, ago. pregunta. ¿Modo fettuccini? Corrupción, desesperación, desesperación. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Preguntaba. Who should I Es bueno avoid saber. in this part of town? ¿Qué andan haciendo, chicos, mientras escuchan el Any streaming de fondo? particularly evil figures? Not ¿Están viendo really. fijamente o Most men están and women are comiendo o just doing están their jugando a best. él? And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Listo. A ver, la situación What de is the general Ed's End. situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs Voy a the tratar de show, matar a with la the menor assistance cantidad de of her personas minion, posible. Booth Digby. Para sacar el final bueno. Goodbye, Mr. Hampton. ¿Hice We'll las preguntas talk again personales? No. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. No le hice las Can I preguntas go personales, soon? ¿no? No, ves, mira. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Yo voy a mi Miss base Harriet de Clash Jones. of Clans. I knew her when she lived by the docks. Bien, That poor woman had such a bien. miserable life. Vos, Santo, You estás ahí never mirando came de to fondo el see juego, her ¿no? here at Pembroke. sí Receiving no sé qué está visits when haciendo. sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. Listo. We'll talk again later. It's locked. Es en el jardín trasero, por acá. Por acá tiene pinta, Sí, mira. ¿Aquí? It's locked, all right. Pero ¿para qué tengo que...? A ver. Detalles. Acá, Milton Hawk, el chofer de ambulancia de Prendo, confesó que un paciente lo atacó mientras lo transportaban al hospital. Tuvo que escapar por el jardín de la institución, pero perdió la billetera en la huida. El atacante debe haber sido bastante violento, ya que Milton se niega a volver allí. Quizás deba revisar el jardín para comprobar con mis propios ojos lo que sucedió allí. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. ¿Este fue el atacante? ¡Comete cardio, hermano! Me gustan los... ¡Uy! En el Fortnite. ¿Qué tal está el Fortnite? Vi que lo actualizaron hace poco, puede ser. Así, no sé en qué season están. ¿Era este, chabón? ¿Este fue el tipo que lo atacó? Sí, por acá.
Ah, ok. ¿Y esta gente no está muy cerca del hospital? Digo yo, no sé. ¿No se les ocurrió atacar el hospital esta gente? Pero anda a pararlas. ¡No! ¡Me matan! Dime que no. Camina. ¡Me mató! Entendido, estos bichos son niveles altos. Jugar con full focus. Igual el 23 ya habla nueva season. ¿Se sabe de qué es la nueva season o sigue siendo un misterio? Estas fueron de hombre araña y esas cosas, ¿no? Me cagó a piña ese bicho, nivel 7. Me parece que esta secundaria te da experiencia, pero te va a costar un poco. Me está tirando esa, ¿no? Porque tenía mucha vida y me bajó. Y me bajó. No es que me sentó. Me fajó. Igual algo que estoy notando es que esta me pegará más, pero tiene un problema. Me saca de la secundaria. Me saca esta acá. ¿Entendés? No puedo usar otra cosa. Y prefiero entonces mil veces llevar una de estas, acompañarla con la estaca o la escopeta. ¿Por qué? What? Amigo, lo que me sacó. El arroz está sentado, ok. Tengo que matar a estos dos. Ya con eso tengo mitad de vida de ventaja. Tengo que manejar más la vida, la estamina. Porque me concentro tanto en pegar que no veo mi estamina. Y ahí está mi equivocación. Ahí está, y le cancelamos la animación del otro chabón. Y nos vamos de acá. Toki. Recargamos el coso de sangre. Listo. Bien. Problema. La estamina se acaba muy rápido. Porque vos la llevas, se gasta. Vos pegás, se gasta. Usás esto cara, se gasta. Con todo lo que usé, se gasta. Todo lo que sea ataque físico, se gasta. Sin más. Una fotografía de una pareja cariñosa y sonriente con una palabra escrita en el dorso. Newton y Pipa. Para siempre, Pipa. Pipa. Hey, let's go. Pipa me suena más a Apolo que nombre igual, Devolver la billetera a su dueño. Voy. Munición. Y vamos tirando. Ok, la misión no es complicada, pero tenés que... Te explico un poco a que tenés que PvPar como corresponde. No podés jugar sin cabeza. Tenés que jugar un poco más... Mira, otro más.
Para el coso de sangre. Me quedé sin estamina, pues no está mirando. ¡No! ¡Me lo timeó! Listo. Listo, listo, listo. ¿Por acá era? No, por acá. It's locked. Necesitaría descansar yo, eso sí. Vamos para arriba. ¿Un piso más es? Creo que sí, tiene pinta, ¿no? Abajo. Es abajo, me están deleteando. Lo que sí me gustó de Fortnite que le pusieron es el patinaje de rape. Eso es lo único que me llamó la atención que le pusieron. Ya era hora que le pusieran eso. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Restablecer. El tema es que yo las armas no las uso. No quiero gastar munición porque todavía no sé si las recupero. El mensaje de Dr. Swansea. Estimado Jonathan, le pedí a la enfermera Klein que te consiga una oficina en el segundo piso. Le ruego disculpe la austera decoración, pero el hospital Pembroke no es precisamente de Ritz. Lamento que deba conocer su nueva oficina. Solo, pero necesito dormir un poco antes de regresar al trabajo. Después de todo, soy simple mortal. También di la orden de que lo dejen descansar y de que el personal jamás ingrese a su habitación. Podrá dormir todo el día sin que lo molesten. Y trabajar de noche sin despertar a ninguna sospecha. Temo que el lugar está un poco desordenado, pero aquí podrá realizar sus experimentos a su ritmo. También observar que hay una ventana abierta con un andamio que le permitirá entrar o salir del hospital sin que nadie lo vea. Imagino lo horrible, nuevo y perturbador que todo esto debe ser para usted. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie para entender lo que debe estar soportando y sintiendo ahora. Quédese tranquilo, haré lo que sea para ayudarlo en esta adversidad. Debe saber que no está completamente solo. Me alegro de haberlo conocido en estos tiempos oscuros que transmitamos actualmente. Espero que nuestra futura colaboración dé grandes resultados. Bienvenido al Pembroke, mi estimado colega. Hablaremos pronto. Atentamente, Edgar Griffith, Swansea. Muchas gracias, Pinchy, por ese stay safe. Vos querés superar a Lucy nomás, ¿no? Tengo que subir a nivel 6. Me está costando banda. Voy a subir un poco la salud porque me están partiendo. Y vamos a subir. Esto está a 2. Vamos a subir un poco más la estamina. Después mejoraré los curativos, los suelos y esas cosas. Lo superé hace rato. Hoy los regalos jugadores de 50 se eliminarán en 30 segundos. No me interesa. Creo que me están mandando una notificación que no entiendo. Bueno, a ver. Tengo que devolver la billetera al buen señor. Vamos para abajo. ¿Qué es eso de ahí? ¿Alguien no está viendo? Bueno, ¿cuánto pegará? Depende de cuánto pega. Pega más el barrote que tengo. Uf. No le hablas la boca a Lucy porque Lucy te sienta, me parece. Saca la doble pump. ¿Se acuerdan de esa season con la doble pump en el Fortnite? Bueno, te saca la doble pump y te hace doble pump. Tiene que estar acá. Hello again, Dr. Reed. Este no tiene pinta que es... No, me confundí. Es el oficial, está afuera, ya me acuerdo dónde está. We'll talk again later. Qué rico pump. Pump, en tal caso en español, pero no pump. Igual yo dije pump, te faltó una P ahí, ojo, Te faltó una P, te comiste una P, ahí estás.
¿Qué haces ahí apoyar, hermano? Good evening. Ya vuelvo, vaya Good tranquila. evening, Doctor. Still trying to save lives? Goodbye, Milton. No, pero déjame hablar. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? Venga. The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money. La epidemia terminó. and Ja. a certain picture. Chistoso. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? No, Not at me all. causa gracia que llame Good. Pipa, pero bueno. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Goodbye, Milton. Ok, entonces hablando, a veces sí desbloquea cosas y otras veces las desbloqueas ayudando a la gente. Entiendo. Entiendo. Acá afuera no es, me pasé la habitación, me parece. ¿Es esta habitación de acá? Frasco de vidrio 4, no, es acá afuera. Analiza la sangre de William Byron en la mesa de laboratorio. ¿Esta es? ¿Esta es la entrada de la mesa de laboratorio? ¿Cuál es? ¿Esta acá? Hospital Pembroke, 2 de noviembre. Mis queridos hijos, lamento no haberos escrito antes, pero dudé muchísimo escribir estas simples palabras sobre papel manchado de sangre. No se preocupen, papá saldrá del hospital tan pronto como los doctores le curen el brazo. Mientras tanto, si necesitan algo, vayan a ver al señor Chadwick en la obra de construcción y díganle que son 2 hijos de Javi Phillick. ¿Se recuerdan de Robert Chadwick, el grandote con bigote que me ayudó a reparar las puertas de la casa la primavera pasada? Vayan a verlo y pídanle algo de dinero. No se negará a darles una pequeña ayuda. Lamento no poder trabajar por ahora, pero nos las arreglaremos apenas pueda salir. No se preocupen. Todo estará bien cuando el brazo de papá vuelva a estar fuerte. Apenas los médicos curen mi brazo. Bueno. Creo que es un piso más arriba. Que estaría bueno que te marquen qué piso es. Ah, sí, te lo marca. En arriba de ahí tenés la flechita donde te dice si es un piso más arriba o abajo. Acá, ¿ves? Esto es acá. Claro, no te lo dicen en el mapa. Te lo dicen arriba en la... En la brújula me sale, en la guía. En el GPS. Es en la misma oficina donde estamos nosotros. Y una pregunta, ¿esto qué es? Artículo sobre los scones. ¡Hostia! ¡Hostia! Lo digo rápido. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio acercarse a un vampiro para observar sus aspectos físicos y psicológicos más intrigantes con ojos científicos y racionales. Estas son algunas de las capacidades más fascinantes que personalmente he observado durante los últimos 10 años, al entrevistar a algunos vampiros, o Econ, como prefieran llamarse. Velocidad sobrenatural, un vampiro puede actuar y moverse... Esto ya lo sabemos. Esto no lo voy a leer porque ya lo vimos. Me esmero que sería una capacidad más potente poder desplegar un vampiro para obligar a desmontar... Sí, esta es la telequinesis que tiene... Explican un poco lo que vamos haciendo, pero ya creo que el juego nos explicó bien lo que hacemos. Ya el juego nos explicó bastante bien lo que podemos hacer. It needs water. Frasco de vidrio. ¿Esto es para lootear? Sí. Bueno, a trabajar. Medicamento para analizar. Muestra la sangre. Sí, analicemos. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows Es que yo extensive dije, leo mutation. esto, debe ser importante. No, te están reexplicando. I must keep on searching. Te están reexplicando lo que vos ya The sun is sabés. about to rise. I can feel it. Por si no le prestaste I'll atención. continue tomorrow night. I have so much time. ¿Qué tengo que mejorar? Pará, porque no sé qué tengo que mejorar. Ahí va. Descansa en la cama hasta la noche siguiente. Ah, no tengo que hacer nada, tengo que descansar nomás. Listo. Porque pensé que desbloqueé algo para mejorar y bueno, dije, ya está. Mejoro, desbloqueo la mejora y listo. Tácticas. Hostia, esto está bueno, no está tan feo. Ah, pero no me alcanza. No me alcanza. Una pena.